Coraje, valor, decisión y apasionamiento con que se acomete una acción, especialmente con el que se afronta un peligro o una dificultad. El coraje como sinónimo de valentía es una cualidad humana, definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos sin miedo al fracaso, realizando gestos de valor, tanto por los demás como por uno mismo. Ivan Provorov, defensa de la Liga Nacional de Hockey de los Philadelphia Flyers, se negó a ponerse una camiseta con el tema del orgullo y a llevar un palo de hockey envuelto en cinta de arcoíris durante un juego de calentamiento. Curiosamente, se vio envuelto en una controversia porque se negó a hacerlo. Lo sorprendente es que, al menos en esa ocasión, parecía ser el único. Y aquí están todos estos jugadores de hockey que consideramos bastante rudos, fuertes y aguerridos. Y uno se pregunta, ¿fue él el único que tenía un problema con esto? ¿Han cedido todos ante el movimiento del orgullo? ¿O simplemente tenían demasiado miedo para plantarse como él, sabiendo que habría controversia? Algunas de estas situaciones pueden provocar que los despidan de un equipo, tal vez no de inmediato, pero sí más adelante. Y sin embargo, esta persona tuvo el coraje de levantarse y decir, miren, simplemente no lo haré. Me pregunto qué haría usted en las mismas circunstancias. Y tengo que preguntarme qué haría yo en las mismas circunstancias. Es fácil decir, oh sí, yo lo haría, yo haría lo mismo. Pero eso requiere coraje, ¿no es cierto? Hace poco escuché de un caso en el que un estudiante, y creo que era miembro de la iglesia, el hijo de un miembro de la iglesia, no estoy seguro de todos los detalles, a quien se le pidió que abandonara una clase, porque simplemente dio los hechos de la historia que no estaban de acuerdo con la agenda woke que les estaban imponiendo. Y él conocía la historia y pudo recitarla y señaló el error en lo que decían. Así que le pidieron que abandonara la clase. Recientemente le dijeron a un joven que no podía nombrar el nombre del expresidente de los Estados Unidos en su debate sobre las políticas del actual presidente. Ahora bien, realmente importa poco lo que se piense del expresidente, pero es bastante interesante que el señor Smith y yo a veces recibamos comentarios desagradables de personas que nos acusan de ser pro-Trump o anti-Trump. Y es interesante porque podemos ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero estamos en una sociedad de debates. Y aún así, no pude utilizar el nombre del expresidente. Sería como decir que no podemos hablar de Acab, el ex rey de Israel. No puede hablar de él de esa manera, o como que no podemos hablar de Moisés o de alguien más que lo precedió. Es sorprendente cómo en una sociedad de debates donde debería haber libre flujo de ideas, y estoy hablando en un sentido mundano, no me refiero a lo que pensaríamos nosotros, porque la libertad de expresión no es exactamente de acuerdo con la palabra de Dios. Hay palabras que Dios nos dice que son incorrectas o erróneas y que no debemos pronunciar, pero en este mundo, donde supuestamente tenemos libertad de expresión, esto es algo asombroso. Thomas Paine escribió una serie de panfletos. No los firmó con su propio nombre, sino que los firmó con sentido común. Esto fue en el momento de la Guerra Revolucionaria Americana. Y abrió el primero de ellos con estas memorables palabras, que son el título de este sermón.
Estos son los tiempos que prueban las almas de los hombres, o el carácter de los hombres. Fue un tiempo de prueba para quienes vivían en las 13 colonias en ese momento. Se refería a que eran tiempos de valentía, tiempos que prueban a las personas y muestran si son valientes o cobardes. Muestra de qué están hechos, el metal del que están hechos. Así que hoy voy a hablar del tema del coraje, por qué es necesario, y cómo actuar con coraje ahora y en el futuro. Porque vivimos en tiempos que están poniendo a prueba el carácter de las personas, y empeorará antes de mejorar. Estaba buscando el tema del coraje en nuestro sitio del mundo de mañana. Hay una barra de búsqueda. Así que usted puede escribir y escribí coraje y me sorprendió cuántas veces apareció el nombre del Dr. Meredith sobre el tema. Él escribió y habló mucho sobre el coraje durante su vida. Por ejemplo, en el año 2000, publicó un artículo en la revista El Mundo de Mañana titulado Los verdaderos cristianos necesitan coraje. Eso es lo que él escribió en ese momento. Y hacia el final de su vida, muy cerca del momento de su muerte, escribió un artículo para El Mundo de Mañana de marzo a abril de 2017 titulado Construir fe y coraje. Necesitamos desarrollar fe y coraje, porque se requerirá valor y decisión en los días venideros. Curiosamente, desde que escribió ese artículo hace 6 años, nuestro mundo se ha vuelto mucho más radical y mucho más hostil a Dios y a la palabra de Dios. Acabo de ver un correo electrónico del señor Wachowicz acerca de cómo la Biblia ha sido prohibida en una escuela primaria en Utah. La razón es que el gobernador conservador y la legislatura habían aprobado una ley que prohibía la enseñanza de pornografía y otros aspectos en la vida en las escuelas. Entonces, una señora, solamente una persona, no sé si es soltera o no, la verdad no lo sé, pero esta persona, una sola, protestó y dijo, la Biblia no es apta para nuestros hijos. Es posible que especificara qué partes, pero el artículo no lo decía. Es cierto que la Biblia habla de violencia, pero alrededor nuestro hay todo tipo de violencia. Tenemos violencia en los dibujos animados. Están las drag queens que pueden hablar con los niños en edad preescolar. Pero la Biblia, que no formaba parte de ningún curso, fue prohibida en la biblioteca. Iba a empeorar. Y el mundo en el que vivimos hoy es mucho peor de lo que era cuando el Dr. Meredith escribió ese artículo sobre cómo desarrollar la fe y el coraje. Pero vivimos en un mundo que requiere coraje. Escribí un artículo en julio de 2018 para El Mundo de Mañana titulado ¿Por qué es importante la libertad de expresión? La libertad de expresión importa hoy más que nunca. En ese artículo saqué a destacar el punto de que muchas personas dicen que hablamos demasiado sobre el tema LGBTQ o sobre varios otros temas, y sin embargo, desde 2018 vemos cuán omnipresentes están estas cosas y cómo se están impulsando en las escuelas y en las corporaciones. Es sorprendente cómo se han empoderado en las corporaciones. Anheuser-Busch, lo último que supe es que ahora han perdido más de $20 mil millones como resultado de incluir a una persona trans en su
publicidad. Y luego Target tenía ropa trans para niños. Piénselo. Están persiguiendo a nuestros hijos. Ropa trans para niños. No estoy seguro de qué significa eso exactamente. Tenía algo que ver con meter y sacar la ropa, no estoy seguro de entenderlo. Pero tenían esa ropa al frente de la tienda. Entonces Target, siendo golpeada por muchas personas que no estaban de acuerdo, la movió atrás. Y todos aplauden porque ganaron. ¿Pero ganaron? Antes aparentemente no tenían nada en la tienda. Lo trasladaron al frente y la gente se quejó, así que lo pusieron atrás. Son 3 pasos adelante y 2 pasos atrás, lo que significa un paso adelante. Así que pueden tener esa ropa trans en Target. Kohl's no parece haber aprendido la lección todavía, pero una vez más es implacable, es impactante que las grandes tiendas, compañías cerveceras y otras estén tan empeñadas en impulsar esta agenda que realmente afecta a un número muy pequeño de personas que están dispuestas a hacer todas estas cosas y simplemente los aplauden de manera implacable. Algunos de ustedes entienden esto porque han tenido supervisores y jefes woke, y algunos de ustedes incluso han decidido trabajar en otro lugar por estos problemas. Y estoy seguro de que hay otros en muchos lugares que se han visto afectados por esto. Hay momentos para guardar silencio y hay momentos para hablar. Y necesitamos saber la diferencia, debemos tener sabiduría. Mientras menciono esto, debo decir que debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos en Internet. Creo que es demasiado tarde en cierto sentido, ya sea que estemos en las redes sociales o no, ya somos conocidos, porque otras personas mencionan nuestros nombres o los asocian de una forma u otra. Y cuando el mundo quiera perseguirnos, sabrán quiénes somos, porque les dimos todos los argumentos para que vengan tras nosotros. Pero hay momentos para guardar silencio y hay momentos para hablar. Algunos de nosotros podemos perder empleos y no saber qué hacer a continuación. Habrá que tomar decisiones sobre la educación y las carreras de nuestros jóvenes. ¿A dónde queremos con nuestras carreras y educación que ellos lleguen? La presión de grupo será demasiada para muchos, como aparentemente lo fue en la Liga Nacional de Hockey, con hombres ya adultos. ¿Cuánto más lo será en los jóvenes? Tenemos muchos ejemplos de coraje en la Biblia, así como ejemplos de cobardía o falta de coraje. Me gustaría comenzar con eso, pasando a Éxodo capítulo 32. Esta es una situación muy familiar, pero creo que es importante que comprendamos el panorama general de por qué sucedió. Este es el incidente del becerro de oro. Todos estamos muy familiarizados con esto, pero lo retomaré aquí en el versículo 21. Moisés había bajado de la montaña y vio el becerro y vio la danza que se desarrollaba alrededor del becerro. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Es interesante que la expresión gran pecado se usa en el contexto del adulterio. Puede buscar Génesis 39:9, cuando José dijo: ¿cómo puede cometer tal atrocidad y pecar contra Dios? Cuando él fue tentado por la esposa de Potifar, del cual era sirviente. Siempre que encontramos esa expresión, gran pecado, es en ese contexto. Entonces se trataba de un adulterio espiritual que estaban cometiendo los hijos de Israel. Estaban sirviendo a un Dios extranjero. Recordemos que ellos estaban casados con Dios, fue un pacto matrimonial, el primer pacto, y estaban cometiendo este gran pecado. Y Aarón respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo.
que es inclinado al mal. Inmediatamente dice, bueno, tú conoces la gente. Por supuesto, Moisés también entendió. Moisés entendió a su hermano. Aarón no era una persona malvada, y Dios no lo desechó por ese pecado. Y Moisés entonces le preguntó, ¿qué te hizo el pueblo? Sabía que Aarón no lo hizo solo. A veces pensamos que Aarón era terriblemente malvado, pero en realidad simplemente no tuvo el coraje de mantenerse firme y cayó en el pecado, permitió que el pueblo pecara y respondió a Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Simplemente saltó del fuego. Me imagino que cuando sus palabras salieron de su boca, cuando saltaron de su boca, probablemente en ese momento quiso desdecir lo dicho. Ya saben, a veces pensamos algo en nuestra mente y pensamos que suena bien, pero luego cuando realmente lo decimos nos damos cuenta de que no era lo que debíamos de haber dicho y deseamos haberlo no dicho. Tengo que creer que Aarón, no lo sé, pero creo que probablemente pensó que esa no era una muy buena explicación. Pero lo que vemos ahí es que fue persuadido por quienes lo rodeaban. Ahora, antes de salir a condenar a Aarón, tenemos que pensar qué haría yo frente a un par de millones de personas que claman por tener algún tipo de imagen que pudieran llamar Dios. Estaban acostumbrados a ese tipo de cosas en Egipto. Es fácil pensar, bueno, yo no haría eso. Pero déjeme preguntarle esto. Si no lo haría, ¿qué pasa con las otras cosas que no tiene el coraje de hacer por la presión de quienes los rodean? ¿Qué hay de simplemente obedecer a Dios, ya sea diezmando, guardando el sábado o asistiendo a las fiestas? Creo que la mayoría de nosotros pasamos esas pruebas. De hecho, muchos de ustedes aquí pasaron la prueba del coraje cuando salieron de las iglesias falsas, posiblemente sin saber exactamente a dónde ir, pero sabían que no podían quedarse en esas iglesias porque no eran verdaderas, así que ejercieron coraje en ese momento y también ejercieron fe. Pero el coraje y la fe no siempre son estáticos. Tienen altibajos, sube y baja. Y dependiendo de qué tan cerca estemos de Dios, nuestra fe o coraje puede disminuir un poco y luego hacemos algo, decimos algo que no debimos haber dicho. Y estoy seguro de que así fue con Aarón aquí. Otro ejemplo es Saúl. Vamos a 1 de Samuel y me gustaría comenzar en el capítulo 10, cuando Saúl fue elegido. Él ya había sido ungido por Samuel para ser rey, y entonces Samuel llega a la ciudad y reúne al pueblo, y el versículo 20 dice, y haciendo Samuel que se acerquen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Eterno si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió el Eterno, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Me gusta esta versión porque dice correctamente, estaba escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo.
estaba muy por encima de la gente, en una cabeza más alto que la mayoría de los que estaban allí. Al parecer, guapo, alto y moreno. No sé si era moreno, pero en fin, era alto y guapo al parecer. Y sabiendo cómo se comportaban bajo el sol, podía haber estado bronceado, pero aún así era un individuo alto y podían admirarlo. También sabemos que Saúl era un guerrero. Si seguimos leyendo, vemos que salvó a Jabes de Galaad. Eso está en el capítulo 11, reunió a Israel para luchar contra los amonitas que habían hecho una petición bastante irrazonable al pueblo de Jabes de Galaad. Dijeron, ven aquí, te sacaremos el ojo derecho, de lo contrario, sal y pelea con nosotros. Y ellos dijeron, danos 7 días, queremos pensar un poco y ver si hay alguien que pueda ayudarnos. Pueden leer la historia, que es bastante interesante. Pero Saúl reunió al pueblo. Saúl no era un cobarde. Aparentemente era muy tímido y quería evitar lo que estaba llamado a hacer. Note que hay 3 lugares en el libro de Samuel que nos dicen esto. El capítulo 18 y versículo 7 es uno de ellos, 1 Samuel 18:7. Puede escribirlos y buscarlos si lo desea. 1 Samuel 21:11, 1 Samuel 21:11 y 1 Samuel 29:5. Dice, ¿no es este David de quien cantaban unos a otros en danzas diciendo, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000? Ahora podemos concentrarnos en los 10,000 de David y el contraste entre los dos. Saúl ciertamente no mató a toda esa gente por sí solo, pero Saúl sí era un líder. En ese sentido era un militar como eran los reyes y había sido responsable de batallas que habían matado miles de personas. David mató más, pero la conclusión es que Saúl no era un cobarde, cuando se trata de pelear guerras y batallas. Pero luego, en el capítulo 15, retrocediendo unas cuantas páginas, algo también con lo que estamos muy familiarizados, 1 Samuel 15, vemos que Dios le dijo a Samuel que hiciera la guerra para castigar a Amalek. 1 Samuel 15:2. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto, y se lee en otra parte que atacó a la retaguardia, a los débiles, a los rezagados, por así decirlo, a las mujeres, a los niños, a los débiles entre ellos, a los ancianos. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y a quienes dicen, oh, eso es terrible, ¿cómo puede Dios hacer esto? Porque no fue el hombre quien lo decidió. Pero cuando miramos al Oriente Medio actual y a Amalek, los gobernantes de partidos extremistas en estos lugares, y si nos fijamos en el carácter de algunas de estas personas, vemos que son en realidad destructivas. Ahora, usted puede hablar de esto con Dios si está inconforme. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y así leemos cómo vino la palabra de Dios a Samuel y cómo Dios se disgustó con Saúl por esto. Entonces Samuel va y confronta a Saúl. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel entonces dijo, ¿por qué pues el balido de ovejas y bramido de vacas que llega a mis oídos? Y nota el versículo 15, y Saúl respondió,
de Amalec los han traído porque el pueblo los perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, así que lo hemos destruido por completo, pero el pueblo los perdonó. No te enojes mucho, Samuel, porque lo hicieron para sacrificarlos a tu Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: deja declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Ahora leemos este ejemplo aquí en el versículo 22, donde Samuel dijo: y Samuel dijo: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego el versículo 24, Saúl aparentemente se siente conmovido en su conciencia y le dijo a Samuel: he pecado, admite su culpa, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras. Y aquí está la clave: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Seguimos lo que dice la gente? ¿Tememos a las personas más que a Dios? Creo que si somos honestos con nosotros mismos, ciertamente existe una gran tentación de hacerlo. Creo que en muchos casos en la vida, probablemente todos cometemos ese error, de preocuparnos más por lo que piensa la gente que por lo que piensa Dios. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia porque están más preocupados por sus amigos, familiares, parientes o compañeros? Cuando llegó el señor Armstrong, estaba preocupado por lo que pensarían sus socios comerciales si comenzaba a guardar el sábado. Pero una vez que estuvo convencido, una vez que entendió, decidió obedecer a Dios, en lugar de preocuparse por lo que pensara el hombre. Sin embargo, lo que encontramos aquí en estos ejemplos, y si nos miramos al espejo, creo que todos reconocemos que es fácil dejarse persuadir por el ser humano. Nos preocupa más lo que piensan ellos que lo que piensa Dios. Me doy cuenta de que la mayoría de la gente no tiene idea de que los tatuajes están condenados en las Escrituras. Pero podemos ver el instinto de oveja de muchas personas hoy en día. Parece que todo el mundo tiene que hacerse un tatuaje. Y en la mayoría de los casos no se limitan a uno, se tatúan en todos lados. ¿Por qué? ¿Simplemente decidieron por su cuenta que serían muy originales? A la gente le encanta seguir a los demás. Y como he dado el ejemplo antes, hablando del conformismo, un joven expresó que quería ser un individuo como todos sus amigos. Y lo dijo tan honesta y abiertamente que no se dio cuenta de lo que decía. Lo que dijo es la naturaleza humana. Me encantó esa honestidad, porque realmente estaba diciendo la verdad que otros tal vez no estarían dispuestos a decir, aunque no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. La gente de la época de Jesús estaba preocupada por lo que todos pensaban. Observemos en Juan 9. Comencemos en el versículo 13. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Se refiere al momento cuando Jesús sanó a esta persona y fue en sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces
Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Pero notemos lo que sigue. Versículo 22. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Esto dijeron, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Es interesante que tienen un hijo que nació ciego y debieron estar absolutamente emocionados de que pudiera ver. Pero a pesar de eso, temían más a la gente que a Dios, que a aquel por medio de quien Dios actuó, Jesucristo, para sanar los ojos de este hombre. Interesante. Dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Observemos en Juan 12, solo para citar otro ejemplo de esto, y hay muchos a los que podríamos recurrir en el Nuevo Testamento, pero aquí en el versículo 42 dice, con todo esto, aún los gobernantes, estas eran personas que eran gobernantes en la sociedad, que habían llegado a la cima de la sociedad, o al menos a los niveles superiores de la sociedad, y uno pensaría que eran personas de carácter y fuerza. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Temían ser expulsados de la sinagoga. Temían perder su trabajo. Si fuera en el caso nuestro, tenían miedo de que los detuvieran en la escuela. Tenían miedo de un montón de cosas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando dice amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, quiere decir que querían encajar con la gente. No es que la gente simplemente los elogiara. Aquí se nota la idea de que prefieren encajar con sus amigos y otras personas en lugar de adorar a Dios y obedecer lo que Él dice. Ahora bien, la Biblia, que está tan llena de ejemplos de coraje y cobardía, muestra que había personas de carácter, personas que usted y yo quisiéramos emular o imitar. No leímos todos los ejemplos de personas que prefirieron seguir a las multitudes, leímos solo algunos ejemplos, pero eran personas que debieron ser buenos líderes y cometieron errores, y no los condenamos por ello. Pero aún así, no debemos seguir ese ejemplo. Pero vemos algunas personas también cuyo ejemplo sí nos gustaría seguir. Solo voy a dar un par de ejemplos en el libro de Daniel, y todos los conocemos muy bien. Si retomamos la historia en el primer capítulo de Daniel, encontramos que ya están en cautiverio. Los primeros 2 versículos señalan cómo Judá había sido llevada cautiva y el rey había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. Luego retomamos la historia aquí con estos 4 jóvenes judíos, a veces los llaman niños hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, y continuemos la historia en ese punto, pero me gustaría retroceder un poco también en la historia, y tendremos que especular un poco, pero quiero hacer esto por el bien de nuestros jóvenes. Sé que muchos de nuestros jóvenes de 18 años en adelante están en Blowing Rock en este momento porque tenemos un campamento,
creo que hay alrededor de 43 que son mayores de 21, tal vez 23 o 24 menores de 21 y un par de chicos más que chicas, pero en general tienen entre 18 y 30 años. Pero tenemos otros jóvenes que están aquí y realmente me gustaría ver si puedo ayudarlos a pensar mejor. Por supuesto, no importa si somos jóvenes o viejos, todavía tenemos que pensar en estas cosas. De hecho, el señor Smith tiene un sermón sobre el tema de los viejos y los jóvenes. No sé de qué se trata, tendré que verlos más tarde. Estas cosas se aplican a nosotros también, sin importar nuestra edad. Pero quiero dirigirme especialmente a los jóvenes porque han crecido en un mundo que no comprenden. No lo digo como una afrenta hacia ustedes. No pueden entender cómo ha sido el mundo más allá de lo que leen y de lo que otras personas les dicen. Acaban de ser arrojados aquí, en el planeta Tierra, por así decirlo, no de una sociedad alienígena, pero de repente salieron en medio de estas luces brillantes y los médicos y todo ese tipo de cosas y realmente no sabían qué estaba pasando y empiezan a crecer y llegan a la adolescencia y todo lo que conocen es la vida que han visto y de la que estaban protegidos porque en gran parte probablemente no leen todos los periódicos ni todas las noticias y pueden ver algunas cosas y cuando llegan a la adolescencia empiezan a interesarse del mundo que los rodea. Y es difícil entender el mundo que los antecede. Desde que murió el Dr. Meredith, nuestro mundo ha cambiado dramáticamente. Solo han pasado, ¿cuántos? 6 años aproximadamente. No exactamente 6 años, no creo. Desde el de 2017 hasta ahora, julio creo que fue. 6 años. Y nuestro mundo ha cambiado dramáticamente. Y ni siquiera sabemos con exactitud ¿cómo será el mundo dentro de 5 años? Estábamos hablando de una explosión del transporte que hemos visto en los últimos 50 años aproximadamente y también hablamos de que el conocimiento aumentará, como es en Daniel 12:4, y estábamos hablando de la explosión del conocimiento. Pero miren lo que hemos visto desde principios de este año. Hemos oído hablar de la inteligencia artificial y la mayoría de nosotros no sabíamos de qué se trataba y apenas estamos empezando a descubrirlo. Es tan aterrador que algunos de los líderes en inteligencia artificial dicen, vaya, es posible que hayamos creado un monstruo, podemos destruir toda la vida de la faz de la Tierra mediante armas biológicas, químicas, nucleares y ahora hay quienes piensan que la inteligencia artificial puede destruir toda la vida. Creo que la mayoría de nosotros no comprendemos lo que estos líderes, como Elon Musk y otros, entienden y saben al respecto. Algunos de los que lo ayudaron a crear estas cosas saben algo que la mayoría de nosotros no entendemos. Confieso que no lo entiendo completamente, pero cuanto más aprendo, más peligroso se vuelve. Alguien que lo aceche, puede seguirlo donde quiera que usted esté. Pueden imitar a alguien más. Hay cantantes que están preocupados por esto, compositores, y eso es solo una pequeña parte, no es el peligro mayor. Se dieron un susto el otro día cuando una persona de la Fuerza Aérea, un coronel de la Fuerza Aérea, dijo que la inteligencia artificial atacó a través de un dron, supongo que atacó al operador. Ahora salieron y dijeron no, eso no fue lo que sucedió. ¿Quién sabe realmente qué fue lo que sucedió? Pero están sucediendo cosas extrañas y nuestro mundo está cambiando dramáticamente. Y cuando se trata de explosión de conocimiento, apenas ha comenzado. Antes pensábamos que había explotado, pero fue una explosión convencional, ahora es una explosión nuclear. Es algo que está sucediendo tan rápidamente
que nos resulta difícil saber cómo será nuestro mundo incluso dentro de un año o dentro de 5 años. Y aquí están estos personajes, quiero volver a eso, aquí están estos jóvenes que crecían en un mundo que se estaba transformando ante sus propios ojos. Nacieron en Judá y crecieron allí. ¿Y qué clase de sociedad era? Bueno, cuando miramos lo que Dios dice al respecto por medio de los profetas, era un mundo muy corrupto. Por eso Dios hizo que fueran llevados en cautiverio, así como nuestro mundo es un mundo muy corrupto. Y la razón por la que nuestra nación, nuestros pueblos están cayendo en cautiverio, quizás usted piensa que eso no pueda suceder, pero cada vez es más posible. Esto era algo que nos resultaba casi imposible de entender hace varias décadas, pero no tanto ahora. Estados Unidos está al borde de un colapso financiero. Si las cosas no cambian, no me refiero al techo de la deuda del que hablan. Victor Davis Hanson estaba señalando que la relación de la deuda, el PIB, es la más alta que jamás haya existido. Incluso creo que más que durante la Segunda Guerra Mundial. Es como si debiéramos $1,34 respecto al dólar que produce el país. Eso es insostenible. En apenas unos años, muy pocos años, 2, 3 o 4 años, 2 años creo que fue lo que dijo, el interés de la deuda nacional será del 10% del PIB. Será más alto que lo que gastamos en el ejército, solo el interés. Y puede aumentar a medida que las tasas de intereses se mantengan altas y algunos de estos bonos tengan que renovarse. Tendrá que ser más alto. Estamos al borde de todo tipo de cosas en este momento, que creo que la mayoría de la gente puede ver. Nuestra nación va en una dirección muy mala. Y en la misma medida va Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. La anglósfera se está desmoronando. Creo que cualquiera que tenga ojos para ver puede reconocer lo que está pasando. Bueno, esto es lo que estaba pasando a los jóvenes que vivían en los días de Daniel. Hubo todo tipo de problemas, y por eso Daniel y sus amigos tuvieron que decidir qué camino tomar. Podían seguir a todos sus amigos o serían el 1 o 2% que resistieron la presión de sus compañeros e hicieron las cosas diferente. Encontramos que obviamente eran parte del 1 o 2% que no estaban de acuerdo con la multitud, porque leemos en Daniel capítulo 1 y versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Note la descripción aquí. ¿Estaban estos jóvenes jugando videojuegos? Sé que no tenían videojuegos, pero tenían otro tipo de distracciones. Y cuando digo videojuegos no me refiero solo a alguien que juega, me refiero a personas que quedan atrapadas en esas cosas. Había otras tentaciones, no sé cuáles eran los juegos, las cosas que hacían, pero les garantizo que los jóvenes que crecieron en esa sociedad no eran muy cercanos a Dios y tenían sus propias distracciones. Pero de estos jóvenes dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Eso se explica por sí mismo. De buen parecer, nuevamente, no hay mucho que decir sobre esto. Pueden peinarse, pueden hacer ciertas cosas que realzan su apariencia y agradecer que tienen cabello. Enseñados en toda sabiduría. La sabiduría es un don. Es un don, pero va de la mano con nuestro deber de desarrollarla. Cuando leemos los proverbios, ¿por qué Dios nos lo da? Tenemos nuestra parte que hacer en el desarrollo de la sabiduría. Obviamente esos jóvenes no solo estaban en la esquina fumando o lo que tuvieran en ese entonces, marihuana, lo que sea, sino que pasaban cierto tiempo estudiando los libros.
sabios en ciencia. El conocimiento hay que investigarlo. Tiene que extraer ese conocimiento. Y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces, entendían el protocolo, entendieron cómo dirigirse a algunas personas. Cuando vemos esto, vemos algo que no es intangible, pero no cualquiera podrá servir en el palacio del rey. Eran personas que entendían el protocolo, sabían cómo vestirse, cómo comportarse, cómo moverse. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, porque obviamente eran hombres jóvenes que recibirían educación. Estos fueron los jóvenes elegidos, no los 99, que están allá afuera con sus amigos haciendo todo lo que estaba mal, o simplemente sin hacer nada. Ayer escuché una discusión en la radio cuando volví a casa del trabajo. Estaban hablando de dónde están todos los jóvenes. Tenemos más trabajos disponibles que nunca, pagando en algunos casos $20 la hora, 15 a $20 la hora. Restaurantes, tiendas y otros lugares. ¿Pero dónde están? No se encuentran. Quieren bajar el grupo de edad para poder trabajar 50 horas desde los 14 años. Dejaron de hacerlo hace mucho tiempo por las fábricas clandestinas, pero quieren darle a la gente una oportunidad de que puedan ganar dinero. Yo lo recuerdo y me disculpo por ponerme de ejemplo. Y algunos de ustedes son mayores que yo, pero yo recuerdo cortar el césped por unos centavos. Creo que corté uno por 10 centavos y era un cortacésped de empuje, no era eléctrico. El poder procedía a empujarlo. No era un campo grande, pero aún así lo hice. Palé nieve por unos centavos, 15 o 25 centavos. Creo que una vez gané 50 centavos paleando la acera de alguien. Y eso era porque fue el primer día que lo hice, cuando vi que había oro en esa nieve blanca, y salí con la única pala que tenía, que era una de esas palas militares plegables, y alguien tenía un poco de nieve acumulada en su puerta, y me pagaron 50 centavos por el entretenimiento. Pero nos dimos cuenta de que hay dinero afuera. Ahora, se lo aseguro. Cuando yo era muy joven, podía comprar una barra de chocolate por 5 centavos. Esa misma barra de chocolate hoy costaría, no lo sé, pues no compro chocolates hoy en día, pero tal vez $2 o algo así. Pero hagan los cálculos. Lo que pagan hoy es mucho más de lo que pagaban en aquel entonces. Cuando estaba en Canadá, pagaban entre $35 y $50 por quitar la nieve. Eso es mucho más que 25 centavos. Y 25 centavos era una buena propina. Y eso era lo que era, una propina. No les dijimos cuánto, simplemente tomamos lo que nos dieron, el pequeño cambio de su bolsillo. Tenemos entre 5 y 7 millones de personas en este país, hombres sanos, no recuerdo la edad exacta, algo así como entre 25 y 45 o 50 años, que están sentados, que se niegan a trabajar. No habrían estado aquí en el libro de Daniel. Estos eran hombres que tenían iniciativa, que buscaban qué hacer. Entonces, cuando leemos aquí, en el tercer capítulo, vemos que estos son hombres de carácter. Empezaron así. Eran hombres jóvenes, adolescentes sin duda. Y sin embargo eran personas que Dios podía usar y los usó de una manera poderosa. Ahora, sabemos acerca de esta imagen de Nabucodonosor y les dijo a todos que se inclinaran ante ella. Una petición irrazonable, pero bastante directa, y quiero retomarla en el versículo 14. Porque Nabucodonosor escuchó que estos 3 jóvenes no se habían inclinado ante la estatua.
Vamos a Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios y no adoráis la estatua de oro que he levantado. El hecho mismo de que les preguntó sobre esto y luego les dio a elegir indicaría que conocía a estos jóvenes que trabajaban en el palacio y da la impresión de que realmente no quería arrojarlos al fuego. ¿Estáis dispuestos para que al oír los instrumentos de música os postréis? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él les dio la opción de adorar la estatua como todos lo hacían. No sabemos dónde estaba Daniel en ese momento. Quizás estaba viajando, quién sabe qué estaba pasando con Daniel, pero podemos estar seguros de que no se estaba inclinando ante la imagen. Estos 6 hombres fueron los que denunciaron. Entonces Nabucodonosor hizo la pregunta en la última parte del versículo 15, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron la pregunta. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No necesitamos pensar en esto. Ya hemos tomado una decisión. Si se está preguntando ¿qué Dios puede salvarnos? Si ese es el caso, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos no sabían el final de la historia y dijeron: y de tu mano, rey, no os librará. Comprendieron que había una resurrección y si Dios no nos rescata de este horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no puede hablar con su empleador, o no es capaz de negarse a celebrar el orgullo, o sea lo que sea, entonces no crea que usted es capaz de enfrentarse a Nabucodonosor, porque era mucho más aterrador que cualquier empleador que hayamos conocido. Mucho más aterrador que cualquier maestro que usted pueda tener. Nuevamente, no estamos hablando de ser desagradables y simplemente abrir la boca de manera incorrecta, pero cuando llega el momento tiene que elegir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Una vez más, creo que podríamos utilizar el ejemplo del diezmo. ¿Teme más al creador que a Dios, al acreedor, que a Dios? ¿A quién teme? ¿Tiene fe en que Dios puede ayudarlo? Aquí dice: Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Recuerdo que cuando era joven había una persona a la que simplemente yo no le agradaba y siempre quería darme una paliza. Y se podían ver las venas en su cuello y estaba muy enojado. Nunca entendí por qué está tan enojado conmigo. Quizás mi aspecto, no sé. Simplemente no le agradaba. Bueno, tal vez eso se debió a que yo era algo travieso en otros lugares y Dios tal vez me estaba dando una lección. Robert Townsend tiene algunas reflexiones profundas sobre la toma de decisiones. Aquí había una decisión que tenían que tomar: o inclinarse o morir. O Dios interviene, pero no lo sabían. ¿Habían visto alguna vez a alguien ser arrojado a un horno y ser salvado? No sabían cómo iban a resultar las cosas. ¿Debemos suponer que no temían a Nabucodonosor? Estoy seguro de que le temían, pero temían más a Dios, ¿no? Robert Townsend ofrece esta reflexión. Dice: los valores son guías fundamentales para tomar decisiones. En caso de duda, atraviesan la niebla como un faro en la noche. En otras palabras, lo que realmente valoramos nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Es muy claro. Creo que cuando dejamos la Iglesia de Dios Universal, algunos de nosotros, muchos de ustedes,
Cuando nos fuimos, fue realmente simple en un sentido. No es que fuera fácil, pero saber qué hacer estaba muy claro. Y la razón de esto es por lo que valoramos. Valoramos la verdad, valoramos la palabra de Dios, sus mandamientos, y eso fue suficiente. Lo que valorábamos era fundamental y eran guías fundamentales para tomar la decisión correcta. Realmente no había duda sobre eso, pero probablemente había duda sobre qué camino debo tomar, qué debo hacer. Pero en caso de duda, nuestros valores atraviesan la niebla como un faro en la noche. También tenemos el caso de Daniel en el foso de los leones. Nuevamente, eso es bastante fácil, sabemos el final de la historia. No nos hemos enfrentado a un león hambriento, al menos la mayoría de nosotros. Yo he oído personas que han oído rugir a un león y dicen que es aterrador. El león de MGM solía tener un león que rugía. Creo que fue mucho peor lo que sucede en la vida real, porque los que he hablado que han escuchado a un león rugir dicen que es asombroso. Y aquí están estos leones hambrientos y Daniel tiene que tomar una decisión y él pudo pensar, bueno, no oraré o simplemente me sentaré en mi silla y oraré, pero no me voy a inclinar porque no quiero que me encuentren. No, él hizo lo que siempre había hecho. Era un valor para él. Sabía que esto era lo que tenía que hacer sin importar lo que dijera el rey, y Dios lo salvó. Veamos 4 claves rápidas para tener coraje. Dedicaré tiempo a las 2 primeras y brevemente las 2 últimas. Hay 4 claves para el coraje. La primera es tener una causa mayor que nosotros mismos. Una causa mayor que nosotros mismos. Vemos a hombres y mujeres carnales dar su vida por esta razón. No necesitan tener el Espíritu de Dios, esto lo vemos en la guerra, donde alguien arriesga su vida para salvar la vida de otra persona. Ve una causa mayor, incluso al ir a la batalla. Muchos hombres van a la guerra porque han sido reclutados. Realmente no quieren estar ahí, pero saben que tienen que hacerlo, y entonces hacen su parte. Porque ven una causa mayor, quieren proteger la libertad, quieren proteger a sus familias en casa. Entonces la gente da su vida, salen con fe, ejercen coraje porque hay una causa mayor, una razón mayor que ellos mismos. Vemos esto en el ejemplo de Cristo, en Mateo 26, versículo 39. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabemos que él oró esto 3 veces esa noche. Quería evitar una crucifixión. Sabía de qué se trataba. Sin duda había visto gente crucificada. Él sabía lo que se venía y quería salir de allí, como cualquier ser humano. Pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No solo temió a Dios, sino que vio una causa mayor, estaba dispuesto a dar su vida. Pueden leer primera de Pedro 3, versículo 18, solo me referiré a eso. Primera de Pedro 3:18, vemos que estuvo dispuesto a dar su vida por una causa mayor, para que usted y yo pudiéramos tener vida. Estamos muy agradecidos de que haya tenido coraje al hacerlo. Entonces, por una causa mayor, esa es una razón para tener coraje, o una razón que nos ayuda a tener coraje. La siguiente es el temor de Dios. En Éxodo 1 leemos un caso interesante. Vamos al versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Es interesante que
que aquí se den sus nombres. ¿Cuántas personas quedan fuera de las escrituras? Pero estas damas fueron mencionadas. Y hay mucha especulación de que eran egipcias, que no eran hebreas, por la forma en lo que lo dice. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, en cierto sentido las mujeres hebreas están separadas de las egipcias, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Temían a Dios. ¿Cuál era su origen? Es difícil de decir. Pero tenían temor de Dios. Si era el Dios verdadero, es difícil decir. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas, parecían egipcias, no son como las egipcias, pues son robustas. Me gusta la forma en que lo expresa. Son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios las prosperó en este caso particular. Ahora, Dennis Prager, si han oído hablar de él, es judío y escribió un comentario sobre el Génesis y otro sobre el Éxodo y algunos otros, pero este es del Éxodo. Cuando digo Dennis Prager, quiero que entendamos que es una persona muy persuasiva, muy lógica. Llama a la Biblia la palabra racional. Pero debemos tener cuidado porque tiene una perspectiva judía que no es necesariamente la correcta en todos los casos. Pero tiene muchas cosas muy buenas. Y destaca este punto sobre las parteras. Dice, la gente teme a aquellos que son más poderosos que ellos. La gente teme a aquellos que son más poderosos que ellos. Por lo tanto, la única manera de no temer a los poderosos es temer a Dios. Así, en el caso registrado aquí, los que temían a Dios salvaron a los bebés hebreos, mientras los que temían a Faraón ayudaron a ahogar a los bebés hebreos. Fue el temor de las parteras a Dios lo que las liberó del temor al tirano egipcio. Este punto suele pasarse por alto. El temor a Dios es una emoción liberadora del miedo incapacitante a las personas malvadas y poderosas. Es necesario enfatizar esto porque muchas personas ven el temor de Dios como algo oneroso en lugar de liberador. Si queremos ejercer coraje en los días venideros, debemos tener un temor profundo y permanente de Dios. Temer a Dios más que al hombre. Tiene que ser el número uno. Como leemos en Lucas 14:26, Él tiene que venir primero, Jesús tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Dijo que tenía que ser el primero. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la fe en Dios. Lo remitiré a Hebreos 11 para este punto, porque las personas de las que leemos en Hebreos 11 esperaban una recompensa, vieron el panorama general de las cosas y tenían fe en que Dios arreglaría las cosas. Eso es esencial si queremos tener coraje. Y el cuarto punto, dije que dedicaría menos tiempo a los últimos puntos, es que el comportamiento futuro se predice mejor basándose en el comportamiento actual. Por tanto, el comportamiento futuro se predice mejor mediante el comportamiento actual. La persona que piensa, bueno, haré lo que quiera por ahora, pero luego cambiaré, está cometiendo un error. Y hay gente que hace eso. Transgreden la ley de Dios con la idea de que pueden arrepentirse y cambiar más tarde. Y a veces simplemente no funciona bien. Dios nos va a probar de una forma u otra.
el coraje es un bien escaso. El coraje y la cobardía a menudo aparecen inesperadamente por diversas razones. Como dije antes, el coraje no es estático, fluye por razones que no siempre somos capaces de entender. Piensa en Elías. Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y profetas de Acera, hombres que apoyaban a esta diosa pagana, eran falsos profetas. Se encargó de todo eso. Pero entonces Jezabel dijo: mañana a esta hora tendré tu cabeza. ¿Qué hizo Elías? Salió como un conejo asustado y corrió hasta el sur del país. Ahora bien, no voy a condenar a Elías porque tengo la impresión de que era una persona bastante poderosa. Pero ¿no es interesante que en un caso muestra coraje y luego, en el siguiente, muy poco después, corre asustado? ¿Qué pasa con Pedro? En un orden inverso, Pedro negó a Cristo 3 veces, pero después de recibir el Espíritu Santo se levantó con valentía ante el Sanedrín. Y parece que fue crucificado cabeza abajo. Sea cierto o no, pues no lo sé, es una tradición y no podemos estar seguros de esas tradiciones, pero aparentemente fue crucificado o martirizado. Entonces el coraje puede venir y puede irse. No siempre es estático. Dennis Prager nuevamente, en su comentario sobre el libro del Éxodo, hace esta observación: el coraje es el más escaso de los buenos rasgos. Hay mucha más gente amable y honesta que gente con coraje. Aarón podría ser un buen ejemplo. Podría haber sido una persona amable y honesta, pero no tuvo coraje cuando lo necesitó. Todos debemos tener coraje para los tiempos que vienen. Robert F. Kennedy, en lo que muchos consideran su mayor discurso, conocido como Onda de Esperanza, fue pronunciado en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica el 6 de junio de 1966, dijo lo siguiente: pocos están dispuestos a afrontar la desaprobación de sus compañeros. Pensemos en eso. Pocos están dispuestos a afrontar la desaprobación de sus compañeros, la censura de sus colegas, la ira de su sociedad. El coraje moral es un bien más escaso que la valentía en la batalla o la gran inteligencia. Palabras muy ciertas. No sé ustedes, pero yo pido coraje en mis oraciones. No sabemos exactamente qué va a pasar mañana o el día siguiente o dentro de un año. La tribulación no comenzará mañana o incluso el próximo año, estoy seguro de eso, porque muchas cosas tienen que suceder antes de ese momento. Pero nuestra sociedad va en una muy mala dirección. Cada generación tiene sus desafíos. No pedimos nacer cuando nacimos. Podríamos mirar hacia atrás y pensar, bueno, ese fue un mejor momento para nacer, algún momento anterior a este, pero cada generación tiene sus desafíos. El hecho es que nacimos cuando nacimos. Hemos sido arrojados a esto, tal como Daniel y sus 3 amigos fueron arrojados con la destrucción de Judá. Y sin embargo, Dios puede actuar por medio de nosotros, puede hacer cosas increíbles. Y si Dios hizo cosas increíbles por medio de los jóvenes de aquel entonces, ¿cuánto más las hará al final de los tiempos? Realmente estamos viviendo en los últimos días. Como escribió Thomas Paine, estos son los tiempos que ponen a prueba el carácter de los hombres, y lo que nos espera determinará cuán valientes realmente somos.